Hay dos tipos de movimientos que el aficionado desconoce. Uno es el enroque, que eso es lo que vamos a explicar ahora, y el otro es el coronamiento del peón. La primera regla del enroque es que se realiza entre el rey y una de las torres. Así que tenemos el rey acá, una de las torres podría enrocar con esta torre, o el rey podría enrocar con esta torre. Lo mismo para las negras. Fíjense que hay una torre que es más cercana al rey, que es esta, y esta torre es más lejana. Entonces, cuando el rey enroque con esta torre, se va a llamar enroque corto. Y si el rey enroca con esta torre que está más alejada, se va a llamar enroque largo. Lo mismo el rey negro va a enrocar en corto aquí o va a enrocar en largo aquí. La segunda regla dice que se mueven ambas piezas, es decir, el rey y la torre con la que se va a enrocar, en una sola jugada. Entonces ahora procedemos a enrocar. El rey primero mueve dos casillas hacia la torre con la que va a enrocar. Si quiere enrocar con esta torre, mueve dos casillas hacia esa torre y ahora la torre se coloca al otro lado del rey. Este movimiento se efectúa con una sola mano, ¿sí? Tocando primero el rey, moviéndolo dos casillas y con la misma mano colocando la torre al lado. No se puede hacer con dos manos, así que es muy importante, esto en la regla del torneo. Tampoco se puede tocar primero la torre, porque si se toca primero la torre en un torneo significa que tiene que mover esa torre, así que es muy importante efectuarlo de esta manera. El enroque largo sería así. El enroque corto de las negras sería así. Y el enroque largo de las negras sería así. La primera idea del enroque es la protección del rey. Al comenzar la partida suelen cambiarse los peones delante del rey y de la dama, los peones centrales, y eso hace que el rey quede expuesto en columnas, por ejemplo, también en diagonales. Entonces en este caso es conveniente enrocar, por ejemplo aquí o aquí, ambos reyes estarían mucho más seguros. Por supuesto que no solamente sirve para eso, también es posible activar una torre, es decir, que las torres que están ubicadas en su casilla inicial puedan empezar a jugar en las columnas centrales. Por ejemplo, si enrocamos en largo, vemos que no solo esta torre ya comienza a dominar estas casillas de esta columna, sino también que el enroque en sí permite conectar las torres. ¿Cuándo es posible enrocar? Bueno, la primera regla es que el rey y la torre elegida nunca se han movido antes. Esto significa que si las blancas juegan, por ejemplo, acá, las negras enrocan normalmente y ya el blanco no puede enrocar ni con esta torre ni con esta debido a que el rey se ha movido. Incluso si el blanco ahora jugara aquí, posteriormente tampoco podría enrocar. El rey se movió y eso impide el enroque. Por otra parte, aunque el rey blanco no se haya movido, si se mueve una de las torres, por ejemplo esta aquí, las negras enrocan y las blancas podrían enrocar solamente con esta torre, ya que esta torre ha sido movida. La segunda regla establece que no tiene que haber ninguna pieza entre el rey y la torre con la que va a enrocar. Así que, por ejemplo, aquí entre este rey y la torre no hay ninguna pieza, así que podrían enrocar sin problemas. Pero las negras no pueden en este momento enrocar ni en corto ni en largo debido a que hay un alfil o un caballo. Entonces deberían sacar esas piezas, por ejemplo, mueven el alfil aquí, van las blancas acá y ahí se pueden enrocar. Ahora si las blancas quisieran enrocar en corto, deberían sacar estas dos piezas y si las negras quisieran enrocar en largo, deberían sacar este caballo. Así por ejemplo, sacamos este caballo, sacamos el alfil, enroque largo y enroque corto.
La tercera regla es que el rey no puede estar en jaque en el momento que quiere enrocar. Por ejemplo, si las negras jugaran aquí, estarían dando jaque. Las blancas no pueden enrocar en largo. Tienen que eludir ese jaque de alguna manera. Por ejemplo, comiendo el alfil, como ya sabemos, capturando, cubriendo o, por supuesto, moviendo el rey. Recordemos que si movemos el rey no podemos enrocar, así que en este caso podemos cubrir con el peón. El alfil está amenazado, podría volver y luego sí podemos enrocar sin problemas. Y la última regla es que el rey no puede pasar por jaque ni tampoco quedarse en una casilla con jaque. Por ejemplo, pasar por jaque sería esto. Supongamos que las blancas juegan aquí, las negras juegan acá, las blancas enrocan en largo y las negras en este caso no pueden enrocar debido a que su rey estaría pasando por jaque. ¿Qué significa? Estaría pasando por una casilla, que es esta, que está amenazada por la torre. Así que en este caso no pueden, por supuesto, enrocar en largo. Deberían evitar eso de alguna manera. Por ejemplo, moviendo el alfil acá. ¿Ven? Ahí es como que limitamos la acción de esta torre. Juegan alfil las blancas y ahí sí podrían enrocar sin problemas. Igualmente no puede quedar el rey en una casilla con jaque, ¿no? Aquí por ejemplo las blancas juegan este peón, estamos dando un ejemplo, caballo, el alfil aquí, y las negras no pueden enrocar en largo debido a que si mueven el rey aquí va a quedar en jaque con el alfil. Y en esta nueva posición es para aclarar que el punto 4 se refiere al rey, es decir, que el rey no puede pasar por jaque ni puede quedar en jaque. Pero aquí, fijémonos que en el enroque largo de las blancas, la torre pasaría por una casilla amenazada de esta torre negra, pero no pasa nada. La regla 4 se refiere al rey y no a otras piezas, así que perfectamente las blancas podrían enrocar y de paso estarían amenazando la torre negra. La coronación de los peones se produce cuando cualquiera de los peones llega hasta la última fila. Siempre vamos a tener las blancas de este lado, pero estos peones coronarían si llegaran a esta última fila y estos peones negros coronarían si llegaran a esta última fila. Bueno, aquí ambos peones están a punto de coronar. Este peón podría avanzar aquí y este peón podría avanzar aquí coronando, que significa que primero el peón se va a transformar en otra pieza de su mismo color y luego podrían convertirse en qué piezas, en una dama, en una torre, en un alfil o en un caballo. Para realizar esto en un torneo, lo primero que se hace es avanzar el peón, se lo retira y se coloca la pieza, por ejemplo, una dama. Lo mismo las negras, avanzan el peón, retiran la pieza y colocan, por ejemplo, una dama. Al coronar un peón, primero que en una partida de torneo tenemos que tener la pieza lista ya para coronar y por supuesto, muy importante, que es efectuar todo el movimiento con una sola mano. Lo primero que tenemos que recordar es que la coronación forma parte de la misma jugada, así que si las blancas avanzan el peón, las negras en este momento no pueden mover ninguna pieza porque tienen que terminar la jugada de las blancas, es decir, sacar el peón y colocar la pieza a coronar. Por supuesto que la pieza que se suele elegir más es la dama, así que cuando se corona generalmente se pide la dama, ¿no? Por supuesto que la pieza que corona podría llegar a la octava con un jaque. También podría ser en otra posición que al coronar se deja que mate. Y por supuesto se pueden coronar
las damas o piezas que se requieran, ¿no? Así que, por ejemplo, podríamos pedir una dama acá, movería el rey, podríamos pedir, no sé, otra dama o una torre, ahí justamente estaríamos en jaque, rey movería, podríamos pedir otra dama más, rey podría mover, acá podríamos pedir lo que quieran, caballo, etcétera. Bueno, esto es todo por hoy y en el próximo video vamos a hacer algunos ejercicios para ir contando los distintos movimientos que tienen las blancas y las negras. Esto incluye jaques, enroques, coronaciones, para ir agilizando el juego.